Buenos días. Reciban en nombre de la doctora Sandra Ulitas, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, y del profesor Domingo Medina Gutiérrez, presidente del Centro Internacional Miranda, la más cordial bienvenida a esta conferencia a desarrollar el día de hoy, titulada Comunicación Radial y Bloqueo, a cargo de la licenciada Cristina González Quintana. En la mañana de hoy nos acompañará igualmente el licenciado Francisco Tovar Márquez, quien cumplirá las funciones de moderador. Adelante, profesor. Bien, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todos a la actividad de hoy. Gracias a David Jaimes, compañero del CIN. Bueno, de alguna manera tenemos hoy una reflexión a propósito de la fecha. Quizás las efemérides nos permiten siempre andar sobre algunas reflexiones, como es el caso hoy de los retos de una comunicación que en medio de unas circunstancias que cada vez se agudizan más y nos dan toda una serie de puntos, quizás para la distracción en algunos casos, nosotros escudriñamos dentro de esas distracciones elementos fundamentales que nos permitan ir al fondo y tocar elementos de una realidad que suele ser permanentemente ocultada de manera deliberada. Nos compromete la idea de sentarnos a reflexionar un poco acerca de lo que es el fenómeno de la comunicación en sociedades que vienen siendo golpeadas, como es el hecho de lo que ya todos conocemos. No se trata de una información nueva, pero que ha venido cada vez más agudizándose en los procesos sociales que vivimos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y el mundo. Nosotros hoy, gracias al Centro Internacional Miranda, contamos con la presencia de la compañera Cristina. Voy a decirlo así inicialmente, porque Cristina nos dice que ella no es muy amiga de grandes formalidades. Que hablemos un poco, nos dice la profesora Cristina, que hablemos un poco. En todo caso, de rigor, debo decir que estamos entonces con Cristina González Quintana, licenciada, periodista, docente jubilada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, creadora, locutora, productora, excelente manejadora de los 4 cerebros. Nos dice acá conductora, y ustedes lo conocen bien, de los programas Las Calderas del Miedo, y esto es lo que hay. Canal informativo 91.1 AM, FM en la Radio Nacional de Venezuela desde hace más de 20 años. Es directiva de Venezolana de Televisión, del Canal 8, expresidenta de YBKE Mundial y es directora de la Radio del Sur. Hoy vamos a compartir con la profesora Cristina González reflexiones acerca de lo que es la comunicación en medio de un golpe de diferentes fórmulas que nosotros sufrimos en nuestro país, en nuestros países, que no vamos, pero vamos a circunscribir un tanto la conversación a Venezuela, pero no es un hecho aislado como todos lo sabemos. La dinámica del juego, como ustedes bien saben, vamos a escuchar la conversación. La profesora Cristina permite de pronto participaciones, sin embargo las dinámicas que acá tenemos planteadas son que va a pasar una compañera o un compañero con un papelito dejando para expresar preguntas, inquietudes, reflexiones, y luego vamos a ir compartiéndola una vez que la profesora Cristina termine la conversación. Sin embargo, en la dinámica de ella suelen haber participaciones que solo ella puede conducir y controlar. Así que demos pues la bienvenida a nuestra compañera, profesora, docente, hermana, camarada, Cristina González. Hola, ¿cómo están ustedes?
La verdad que si nosotros diéramos clases en la central con esta rigurosidad, se dormirían los alumnos instantáneamente. Y la dinámica que yo conozco es la dinámica de dar clases. Y por supuesto, se podrán imaginar que no tiene nada que ver ni siquiera con el micrófono, cuando a veces no tenemos ni tiza para el borrador, lamentablemente. Porque de paso es importante señalar que nosotros tenemos que comenzar a revisar qué ha pasado con nuestras instituciones, que están en franco deterioro desde hace ya algún tiempo, peligrosamente además. Y no sabemos si es que el mundo ha decidido desmoronarse todo para reconstruirse, particularmente cuando vemos cómo a Estados Unidos le interesan tanto las reestructuraciones, ¿verdad? Las reconstrucciones de los países. Y es preocupante ver cómo nosotros hemos entrado en esa fase, que no sé si es del mundo entero, pero nos preocupa que nos ha llegado a nosotros y lo estamos viendo permanentemente. Cuando a mí me dijeron que era comunicación y el bloqueo, yo soy muy conspiranoica, ¿no? Y yo dije, ¿el bloqueo de quién? ¿De quiénes? ¿De dónde? El bloqueo del exterior, las sanciones que no nos permiten comprar repuestos para todos los equipos de las emisoras de radio, o la censura aplicada en todos los medios de comunicación por intereses de política que uno no conoce. Yo me pregunto todo eso y lo primero que hice fue, déjame repasar cómo están las cifras, porque acuérdense, pasamos por YBKD Mundial hace unos cuantos años, estando el presidente Chávez con nosotros, y lo mismo por la Radio del Sur. Y la verdad es que empezamos a buscar y nos fuimos a lo lógico, a CONATEL, la primera institución que nosotros tratamos de consultar sin resultados, y hay que decirlo. Cuando nos metimos en la página de CONATEL nos encontramos con que la actualización de las cifras referidas a cualquier ítem que quisiéramos investigar para la radio era de 2017. Aparece una que otra cifra en 2014 antes y luego en 2020. Bueno, preocupante, ¿verdad? Porque definitivamente una de las grandes fallas de este momento del proceso bolivariano, que no del gobierno ni del Estado, sino del gobierno bolivariano que somos todos nosotros, es la falta de estadística. Que cuando se ponen a un lado las estadísticas, cuando no nos gustan los resultados, porque cuando nos gustan hacemos toda una propaganda alrededor de ese resultado. Entonces nos damos cuenta de que no sé si mundialmente, no sé si regionalmente, pero como mínimo en el país nosotros hemos aumentado en las cosas que no nos gustan y reducido las cosas que nos gustan. Uno de los, y yo creo que hay que decirlo así de claro, uno de los temas más delicados que hay en este momento es el del femicidio o feminicidio, en donde no hay manera de conseguir cifras. Ayer premia tanto el grupo al que yo pertenezco, que se llama Movimiento Periodismo Necesario, como el Premio Nacional de Periodismo premió a Anaísa Arismendi, una periodista que acaba de sacar un libro aterrador sobre la situación de los niños y, entre otros puntos, el secuestro y desaparición de niños en América Latina, que sabemos que eso es un problema gravísimo en países tan poblados como China e India,
pero en Sudamérica nunca había sido, nunca había habido cifras tan alarmantes como esa. Y sin embargo, bueno, les recomiendo el libro. Tienen mucha información técnica. Ayer me decía un estudiante, ay, profe, pero es que es muy difícil leerlo. Digo, no, pero no, los libros que tienen esa información no son para leerlos cuando te vas a relajar o a dormir, es para estudiarlos, es para que te enfrentes con la realidad tal cual es. Bueno, entonces, la verdad les digo que es alarmante el camino que estamos tomando nosotros ante lo que está pasando en el mundo y el camino que estamos tomando ante nuestro proceso bolivariano. Como a mí me importa más, aunque me gusta mucho el análisis internacional, me importa más el proceso bolivariano, yo creo que nosotros vamos a tener que tomar en serio lo que somos como pueblo, lo que somos como opinión, lo que somos como personas que participamos y que construimos este proceso bolivariano, y tenemos que comenzar a organizarnos mejor para cualquier objetivo que nos propongamos. Fíjense ustedes qué cosas tan curiosas están pasando y que creo que constituyen la división enorme que hay en el país. Un grupo de profesores de la Escuela de Comunicación Social le plantea, en el marco del Día del Periodismo, le plantea al director de la Escuela de Comunicación Social de la Central, escuela emblemática de comunicación, le plantea un comunicado para que el Consejo de Escuela lleve al Consejo de Facultad y la Facultad de Humanidades apoye un manifiesto en favor de Julian Assange y del asesinato terrible que están cometiendo contra él delante de todos nosotros. El escándalo que se formó en la reunión del Consejo de Escuela, ni siquiera llegó al Consejo de Facultad, al Consejo de Escuela, por haber propuesto eso. Un hombre traidor a la patria, no sé por qué, porque no se deben haber enterado de que él es australiano y no es americano. Un hombre vendido a grandes, qué sé yo, un ególatra, esos eran los argumentos que daban el director de la escuela y toda su camarilla de profesores que llevaron a esa reunión para decir que no al comunicado. Bueno, salimos derrotadísimos, porque realmente fue así, derrotadísimos, y no pudimos hacer nada. O sea, nosotros seguimos haciendo cosas y seguimos escribiendo y seguimos mandando, pero en el colectivo la fragmentación, me refiero hasta de los valores, la fragmentación hasta de las mínimas creencias fundamentales, todo eso está fracturado. Eso es. Yo cuando hablo de esto, porque lo hablo mucho con mis alumnos y con compañeros, yo suelo decir que nosotros vivimos un proceso muy bello desde el 92 hasta la muerte del presidente Chávez, porque nosotros logramos hacer un ensamblaje entre una idea que era, podemos decir que era la constituyente, por ejemplo, o el cambio en el país, o la percepción de lo que debía ser el ser humano en una sociedad. Logramos que convergieran una idea que fue esa, un líder que fue Chávez, el que lo ejecutó, y un tiempo, porque todos estábamos deseosos de trabajar para cambiar el país. Bueno, esa convergencia se rompió después de que el presidente Chávez lo asesinaron. Y ni siquiera hemos peleado por esto.
Ni siquiera hemos peleado porque el presidente Chávez lo asesinaron en nuestras narices y nosotros, si acaso un par de libros por ahí, uno improvisado y el otro rigurosamente estudiado, como el del doctor Sangroni, hablando de ese tema. Entonces, significa que todo ese tejido social maravilloso que tejió el presidente Chávez, bueno, se ha venido desmoronando realmente. Y nosotros lo que hacemos es escribir en WhatsApp las críticas que tenemos. Que si no me gusta tal cosa, que si esto, que no estoy de acuerdo con... Más nada. Oír a Mario Silva, y entonces cuando Mario dice algo más o menos picante, todo el mundo comente, qué sé yo, y nosotros sin sentirnos responsables como para organizar, aunque sea, y hablando, volviendo al tema de la radio, ni siquiera un comité de usuarios que reclame por qué la calidad de las radios en Venezuela está como está. ¿Por qué no hay una política comunicacional coherente que nos permita tanto a los periodistas como a los usuarios de los medios tener, por lo pronto, disfrutar de un recorrido de la información que nos está comiendo vivos todos los días porque la vemos? Porque la ventaja de la información es que se planta frente a nosotros en la realidad todos los días, todo el tiempo. O sea, cuando queremos hablar de que estamos felices, de que aquí no está pasando nada, de que la paz es lo más importante, y nos vamos a montar en el metro y entra a presión, empujada por una multitud agotada, porque un calorón horrible, porque no hay aire acondicionado, porque qué sé yo, y sales del metro exactamente igual como si salieras empujada. Por favor, esa es una realidad que te toca cuando te montas en el metro en la mañana y cuando te montas en el metro en la tarde. O sea, no la podemos esconder, es exactamente igual que cuando vamos a los mercados. Entonces, de verdad que hablar de la radio es impresionante, pero más impresionante es no encontrar qué decir sobre las radios. Eso es más preocupante, porque cuando no sabemos en qué estado estamos, no tenemos los datos. Pero lo que a mí más me molesta es que no tenemos ni siquiera, no tienen el respeto de nosotros, hacia nosotros, del derecho que tenemos a saber. Entonces, cuando vamos a Conatel, por ejemplo, yo fui 2 veces buscando datos para compartir aquí. Bueno, y me encontré con que la biblioteca no está abierta para el público. Supuesta biblioteca, porque después me dijo alguien, no, profesora, ahí no hay biblioteca, ahí lo que hay es un cuarto cerrado con un montón de libros amontonados. No sé si es verdad o no, porque nunca había entrado a Conatel, a la nueva Conatel en la Mercedes. Entonces, bueno, nos pusimos a elaborar algo más o menos consistente. Y uno de los datos que nos encontramos en primer lugar era, si podemos llamar, evolución en el proceso bolivariano de lo que significa una cosa muy rimbombante que bautizamos por allí cuando Ernesto Villegas fue ministro de Comunicación e Información, que hablamos, él nos propuso un sistema nacional de medios, sistema nacional de medios, que nadie sabe dónde está, nadie sabe para qué sirve, nadie sabe si funciona o no. Porque lo primero que descubrimos cuando comenzamos a tratar de ser un sistema nacional de medios públicos era que, por ejemplo, Telesur funciona por un lado y la Radio del Sur, que se supone que es la radio de Telesur, funciona por otro.
que la Radio Nacional de Venezuela tiene un esquema de trabajo y de producción de programación, y YBK Mundial tiene otro. Porque el director de aquí, el director de aquí, cada quien hace lo que le parece. La otra cosa que nos encontramos es que los medios privados iban desapareciendo y el gobierno los iba adquiriendo. Eso lo vemos, si no como dueños, por lo pronto como socios parciales. Compraba acciones, controlaba, pero, sin embargo, por ejemplo, cuando Últimas Noticias fue vendida por los Capriles, bueno, el gobierno compró las acciones. Por supuesto, no en nombre del Ministerio de Comunicación e Información, no. Lo hizo a través de una compañía, pero cuando vemos quién es la persona que dirige el periódico, yo recuerdo, porque yo trabajé en Últimas Noticias mucho tiempo con Eleazar de Arrangel, que yo le comenté el primer día que tuvimos la reunión cuando asumió el nuevo director, que se llama Felipe Saldivia, que es un periodista, yo le comenté, le dije, mira, este es el momento y esta es mi propuesta, porque nos invitaron a que cada quien diera su opinión. Este es el momento en que Últimas Noticias debe convertirse en el periódico de investigación de este país, porque tiene esa tradición, puede hacerlo, tiene equipo, tiene espacio, tiene dinero, tiene una biblioteca extraordinaria, que eso sí se los digo, y una hemeroteca extraordinaria también, de la que se preocupó Eleazar mucho tiempo, y trabajamos ahí también en esa organización. Y este es el momento en que, oye, nosotros hagamos un periódico que todos los domingos saque exhaustivas investigaciones. No, para nada. Entonces ayer, en el acto de entrega de los premios, nos llamó la atención cómo el presidente reclama que quiere un tipo de periodismo y Ernesto le contesta con una verdad irrefutable. Y es que definitivamente no se hace periodismo informativo en Venezuela desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que estar preparados para entender lo que significa el periodismo informativo, y particularmente ayer Ernesto dijo algo que nosotros estamos diciendo mucho tiempo, y es que la única forma de reducir la angustia de la gente y la inconformidad de la gente es reduciendo la incertidumbre, dando información. La gente tiene que estar enterada de todo, pero tienen que ser las personas que compongan el Estado, tienen que tener, aunque sea un cierto nivel de participación en la información. Estamos de acuerdo, por seguridad, que bueno, hay cosas que solamente puede decir el presidente, es verdad. Y también estamos de acuerdo en que, bueno, los planes, aunque no debería ser así, y lo vemos en otros países, y tampoco han funcionado en esos países, vamos a decir la verdad. Por ejemplo, el caso de Argentina, cómo las diferentes gobernaciones de todos los lugares de Argentina funcionan cada uno por su lado. Cada uno cree lo que cree, cada uno pertenece a un partido o a otro, a una posición o a otra, y bueno, pasan cosas como la que recientemente pasó en Jujuy, que el gobernador está haciendo lo que le da la gana, tiene presa a Milagro hasta que él quiera, y el presidente de la República no es capaz de decretar la libertad de Milagro Sala. Y te das cuenta de cómo ahí los partidos realmente están enfrentados. Aquí no, aquí nosotros estamos viendo ahorita, incluso con esta reconstrucción de la paz, estamos viendo cómo hay una mezcla extraña que
les confieso que a mí me sorprende porque vemos cómo, bueno, en la Asamblea Nacional, la gente, la cordialidad que se ve en la Asamblea Nacional ahorita y la coherencia en las votaciones y todo, es preocupante. Para mí es preocupante, porque yo creo que no, yo entiendo, y esto quiero dejarlo claro, yo entiendo que hay una situación crítica, entiendo que hay una agresión permanente desde fuera, nunca ha dejado de haberla desde que Chávez se montó en el poder, nunca. Lo que me preocupa es que estamos viendo que no es la mejor manera de trabajar. Y voy a volver a las radios porque cuando el presidente Chávez decidió, y estábamos trabajando con él en ese momento en Miraflores, rescatar el espectro radioeléctrico, y se decidió que, ya que Radio Caracas quería renovar su concesión, el presidente Chávez dijo, no se la vamos a renovar, la necesitamos para otras actividades, porque sabíamos cómo todo el trabajo que estaban haciendo Radio Caracas contra cualquier proceso que se montara, porque no fue contra el presidente Chávez que ellos fueron agresivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando en RCTV había una campaña en donde llamaban al Estado interventor, etcétera, con una cantidad de calificativos tremendos contra los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI. Y siempre el grupo Roraima se caracterizó por eso, pues que ellos siempre fueron golpistas. Pero lo que nos llamó la atención a nosotros en ese momento era la decisión del presidente basándose en una idea, otra vez. Él dijo, porque estábamos discutiendo cómo se hacía, porque realmente era fuerte, era la primera vez que se le iba a quitar la concesión a un grupo privado desde los años 50 que aparecieron las televisoras y las radios y toda esta revolución tecnológica. Y el presidente dijo, vamos a basarnos en esta idea. El espectro radioeléctrico es de todos los venezolanos. Nada más. Fíjense qué idea tan sencilla, tan auténtica, tan real, tan verdadera. Y el presidente Chávez, como hacía siempre él siempre tenía, por eso yo digo que nosotros vivimos una etapa extraordinaria, él siempre tenía la idea, era él el líder y estaba el tiempo. Es como la semilla, el sembrador y el agua, pues, y la tierra, ¿verdad? Que se dieran las situaciones como se daban. Entonces él dijo, el espectro radioeléctrico es de nosotros, de todos los venezolanos. Ellos no tienen por qué secuestrarlo. Lógica simple. Y funcionó. ¿Cómo funcionó? Pero fue una batalla. Ahora, funcionó. Hasta ahora. Entonces, bueno, no importa lo que hayamos hecho con RCTV, con la señal de RCTV, porque la verdad es lamentable lo que hemos hecho. O sea, lo que en este momento es lamentable. No tiene nada que ver con lo que en aquel momento se planteó para que se convirtiera Radio Caracas en esto. Pero, bueno, así pasó. Entonces, viendo lo que ha pasado con la radio, ha pasado exactamente lo mismo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Estado tiene en este momento una cantidad de emisoras de radio. Yo me pregunto, ¿cuánto ha subido la audiencia de las radios en el país con respecto a las radios que maneja el Estado? No sabemos. Cada radio tú vas a buscar y ni siquiera tiene estadísticas. Empezando porque aquí se perdieron las estadísticas y se perdió
un seguimiento de los medios de comunicación que lo hacía la empresa privada, eso también es verdad. Entonces, bueno, ellos llevaban, porque el rating para ellos era muy importante. Bueno, se descalificó el rating y se acabaron las mediciones. Entonces, no sabemos por dónde anda nadie. Lamentablemente es así, porque lo único que encontramos que realmente tiene algunos datos, algunas cifras, fue un grupo privado que se llama Espacio Público Venezuela, que nos dice, bueno, que en Venezuela en este momento, en noviembre del 2022, hay 699 emisoras de radio a nivel nacional y un dato más, un dato menos, o sea, nada del otro mundo, no dice más nada. Habla, por ejemplo, de que por ejemplo, a Radio Nacional lo describe como que tiene 11 estaciones transmisoras de AM y 98 radios en FM. Sin embargo, yo les puedo decir que yo que estuve en Radio Nacional y en YBKD Mundial, los aparatos que tiene en este momento YBKD Mundial tienen más de 60 años. Por lo tanto, para poder reparar uno de los módulos del transmisor de Mérida, tenemos que desmontar, o sea, tenemos que reducir a la mitad la capacidad del transmisor para sacar de aquí y reparar aquí y que uno funcione más o menos bien, cuando podrían funcionar dos, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nos estamos supliendo con las chatarras que nos quedan de los repuestos que necesitamos. Eso es por el bloqueo. Pero cuando yo estaba en YBKD Mundial, no había bloqueo. No se habían dado las medidas, no se habían dado las sanciones. Y sin embargo, eso era lo que yo hacía. Entonces nos preguntamos, el presidente Chávez nos revivió lo que eran los medios de comunicación y la importancia que tenían. Desmontó las empresas privadas de los medios de comunicación, aquí que tenían un predominio absoluto, porque es que era verdad. Empezando porque yo no sé si cuando el gobierno de Caldera, sí, el último gobierno de Caldera, o el anterior, ahí no tengo muy claro, el Estado tenía Venezolana de Televisión y tenía el Canal 5. Caldera le entregó el Canal 5 a la iglesia, a la Conferencia Episcopal Venezolana, y nos quedamos nada más que con Radio Venezolana de Televisión. Luego entró TVS. Bueno, lo que el presidente Chávez tenía claro que él necesitaba redimensionar todos los recursos audiovisuales que tenía, incluso por eso es que él crea Telesur, que fue una idea extraordinaria del presidente Chávez, que, bueno, incomparable, y no la ha podido hacer ningún país de América Latina, ni siquiera Brasil, que les digo, cuando veamos la cantidad de emisoras de radio que tiene Brasil, nos asombramos y vamos a ver un dato curioso que ya se los voy a comentar. Pero entonces cuando el presidente Chávez crea Telesur y crea la Radio del Sur, tenía una intención, y lo único que realmente resultó exitoso de todo lo que el presidente Chávez planteó ha sido Telesur. De resto, lo demás ha sido manejado, y sigo diciéndolo donde vaya, de la peor manera posible. Entonces, cuando vemos cuando llegamos a la puerta de Radio Nacional de Venezuela y vemos un anuncio que dice Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre a la patria, lo que es completamente falso, porque hay una cantidad de estados y una cantidad de lugares en donde no llega la radio, y cuando llega se cae, cuando se está oyendo se oye ruido, interferencia, etc. Bueno, es que nos damos cuenta de que si la Radio Nacional de Venezuela ha perdido todo lo que
era, todo en lo que la convertimos cuando estábamos peleando con el presidente Chávez, porque sabíamos que la guerra era mediática y un país que tuvo un golpe de Estado mediático tiene que hacer de todo por sus medios fundamentalmente, y resulta que no ha sido así. Todo lo que se logró hasta 2012, 2013, todo eso se ha venido abajo. Entonces, cuando vemos que Radio Nacional tenía una radio informativa, tenía una radio juvenil, tenía una radio clásica, el canal clásico que era extraordinario, tenía un canal musical, solo música, además tenía onda corta, tenía la comunicación con toda América Latina, y que en este momento lleguemos a Radio Nacional y lo único que tenga funcionando es el canal informativo. Porque además tenía un canal indígena que se fundó hace, no llegó ni a 2 años, pero era un canal muy interesante porque se oía sobre todo en las zonas remotas de los pueblos originarios, donde están ubicados los grupos, sobre todo en Zulia, donde estaba muy asentada la radio y duró 2 años funcionando, ya no existe. Cuando vemos que todo eso se convirtió en un solo canal, el informativo, y el canal Activa, el canal juvenil, se convirtió en una emisora de transmisión de carreras de caballos, que fue otra cosa que se logró sacar de las radios en aquel momento. Nos damos cuenta de que la crisis es mucho más profunda de lo que nosotros suponemos. Aparte de que no sabemos ni cómo están las cosas, porque no hay estadísticas, no hay control, no hay nada. No hay nada. Y eso es lamentable. Entonces, bueno, no sé, estábamos viendo qué podíamos sacar por lo menos para medirnos un poco con respecto a los demás países, y fíjense lo que hemos encontrado, aparte de un dato sorpresa, yo no sé si para ustedes, para mí lo fue, que la UNESCO declara que en el mundo entero hay 44.000 estaciones de radio en todo el mundo. Cuando la radio es el medio por excelencia para llegar a todos lados, que se puede ver y oír en todos lados, que no necesita grandes aparatos, que además no te secuestra el tiempo, porque tú el radio lo oyes haciendo 1000 cosas, en cambio la televisión requiere que la veas, porque es audiovisual, etc. O sea, no sé, la indolencia ante las radios, yo no entiendo por qué ha caído tan profundamente, no sé. Eso sería tema para una investigación interesante, pero 44.000 estaciones de radio en todo el mundo, a mí me pareció poquísimo. Pero cuando me puse a ver las cifras sudamericanas, vemos que estos son datos hasta el 2021. Venezuela tiene 729 emisoras, Colombia 1.578, y la diferencia en población de Colombia y nosotros es bastante poca. Colombia no es Brasil, por lo menos. Pero nos encontramos otra sorpresa, y es que Perú, ese país que está absolutamente colapsado en este momento, tiene 5.599 emisoras de radio. Bolivia, 1.333. Ecuador, 1.044. Brasil, 10.092. Chile, 2.418. Tiene mucho más que Venezuela. Uruguay 444, Paraguay 515 y Argentina 6.126. Entonces, estos datos se los puedo dar porque estos están todos en un libro que logré encontrar por ahí y que
está a la disposición de ustedes, porque lo tengo en el pendrive, por cierto. Entonces, cuando tú te pones a ver esto en Sudamérica, tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela? Que si nosotros nos vamos para las fronteras, por ejemplo, con Colombia, nosotros de este lado tenemos una emisora de radio, una repetidora de YBKD Mundial, y del lado de ella tenemos 670 emisoras colombianas. Así, completamente tapada la transmisión de Radio Nacional de este lado, de YBKD, perdón, de este lado, y ni hablar de Radio Nacional. Entonces, bueno, cuando empiezas a ver cifras de este tipo, tú dices, bueno, no, esto o nos organizamos vía el Ministerio de Comunicación e Información o CONATEL, que son los que deberían tener esto controlado, y estudiamos lo que está pasando, este absurdo, esta locura de que países como Perú y como Colombia nos superen muchísimo en cuanto a emisoras, y Chile, porque realmente son Perú y Chile los más altos, aparte de Argentina, que está mucho más lejos. Pero el sur de Sudamérica se ha desarrollado bastante bien con respecto a las radios. Habría que ver también por qué. Pero nos llama la atención que nosotros estamos en 729 emisoras. Este es un dato que aparece por ahí, es uno de los datos que, de paso, cuando vimos la cifra de 2022 de espacio público, ahí aparece que Venezuela tiene a nivel nacional 699 emisoras. Después aparece otro dato, a ver si... En cuanto a al Estado y la cantidad de medios que tiene el Estado. Y resulta que el Estado tiene a Radio Tuna, a Radio Asamblea, a Radio Miraflores, a Alba Ciudad, a Radio del Sur, y en ninguna de estas emisoras aparece en la tabla de rating en el listado. O sea, estamos por debajo de la mínima que exige lo que hace del nivel de audiencia de la asociación esta de radiodifusión en Venezuela. O sea que ni siquiera aparecemos en el nivel de audiencia, ninguna de las emisoras. Entonces, la verdad es que yo les confieso que para tener tenemos medios alternativos, tenemos 598 a nivel nacional, con 453 frecuencias. Tenemos 67 impresos, 45 televisoras, 33 emisoras digitales, pero no sabemos nada de ellas. No sabemos. Entonces, una de las cosas que más me gritó a mí ver es cómo nosotros, que estamos involucrados en un proceso revolucionario, y esto es en la onda autocrítica en que hablaba Ernesto Villegas ayer en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Periodismo. ¿Cómo es que nosotros no nos podemos organizar ni siquiera como comité de usuarios? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuánto nos importa realmente que haya medios o que no haya medios si nosotros no somos capaces de organizarnos para participar y reclamar de los medios lo que queremos? No sé, estamos viendo, si vemos las cifras de la evolución desde el 2012 hasta el 2020, nos encontramos con que hemos reducido considerablemente nuestras emisoras. Entonces, estamos evolucionando o involucionando.
En el 2012 teníamos 1.243 emisoras en Venezuela y resulta que en el 2014 781, en el 2017 729 y en el 2020 repuntó un poco y tenemos 1.017 emisoras. Fíjense, hay otro dato alterado. Por un lado aparece 1017, por el otro lado aparece lo que les citaba ahorita, a ver, por aquí anda, 699 y por otro lado 729. Bueno, 729 y 781 más o menos quiere decir que este dato puede estar viejo, el de las cifras suramericanas. ¿Pero qué es esto? O sea, no tenemos fuentes para poder preparar un material más o menos cercano a la realidad para saber cómo corregir las fallas que tenemos, nada. No. Mi pregunta es, ¿la política comunicacional de un Estado qué debe ser? Esa es una pregunta que siempre anda rondando por ahí. El presidente Chávez decía, la falla estructural de la revolución bolivariana es la política comunicacional. No hay política comunicacional. ¿Cuántos años llevamos ya en el proceso bolivariano y no tenemos política comunicacional? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir política comunicacional? No sé, me gustaría, fíjense, a mí me gustaría decirle varias cosas amorosamente, porque la verdad lo hago amorosamente. Primero, nosotros tenemos que revisarnos cada uno de nosotros, porque es que nosotros decimos que apoyamos la revolución, que queremos un cambio, pero no logramos organizarnos siquiera para pedirle a Radio Nacional, que es la emisora del Estado, que por favor nos abra los micrófonos de nuevo, porque esa es la emisora del pueblo venezolano y tiene todo el derecho a expresarse. No somos capaces de hacerlo. No hay manera de que le llegue a la directora del medio que los teléfonos tienen que abrirse como se abrían antes. No, porque las críticas son muy duras, porque la situación del país, porque, bueno, no sé, realmente yo no entiendo. Pero más me preocupa que somos nosotros los que no podemos organizar. Somos nosotros los que permanentemente estamos criticando cosas, armamos grupos de WhatsApp para decir horrores de la radio, pero no somos capaces de hacer ese mismo grupo para exigir algo a lo que tenemos derecho. Y como comentaba con un par de amigos antes de esta conversa, estamos todos, gran parte de los medios nuestros, dedicados a discutir la inteligencia artificial. Pero además fervorosamente con foros, conferencias, transmisiones internacionales, etc. Y nadie está revisando la inteligencia natural, la nuestra. Nadie está revisando que la inteligencia artificial lo que está haciendo es anulando nuestros cerebros y nuestras capacidades, hasta para organizarnos mínimamente. Entonces, no sé, siento que cuando me dijeron que una ponencia, y yo sabía que una ponencia no podía ser posible, me hubiera gustado más que en vez de este compartir, más que todo, sorpresas y decepciones que me he encontrado revisando todo lo que es
son nuestros medios de comunicación. Me hubiera gustado más una cotorra con ustedes, un conversatorio así, pero sin mesa y sin micrófono, para ver qué hacemos, cómo nos organizamos, cómo podemos de verdad saber lo que estamos pidiendo, cómo podemos definir cuál es la idea, para ver si encontramos el líder y encontramos el espacio o el tiempo o la tierra, ¿verdad? Para que esa semilla dé fruto. No sé, les digo honestamente, yo no soy estadista, yo soy diseñadora y periodista. Estadista no soy, no sé cómo se maneja eso, pero lo que sí les puedo decir es que si seguimos así dispersos, montados en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, soñando y proponiendo y creando, sin pasarnos para el hemisferio izquierdo para planificar y concretar. Si seguimos pegados del límbico poniendo pasión en lo que soñamos, pero después no lo llevamos al cerebro básico para que lo hagamos. 4 cerebros perfectos que manejaba el presidente Chávez y nos enseñó mucho de eso, pero que no hemos continuado practicando. No sé cuál puede ser nuestro futuro próximo. En cuanto a mediática, yo veo que las cosas están cada vez más complicadas. Pero aparte de eso, si se impone la inteligencia artificial, bueno, dentro de poco pasará que todo el periodismo lo hará una creación de la inteligencia artificial. Es más, el presidente Maduro se atrevió a hacer su primer programa con una periodista creada por la inteligencia artificial, lo que nos dio una alerta de que eso puede pasar de aquí en adelante. Entonces, habría que revisar, seguimos revisando el periodismo, seguimos revisando los medios o no, por dónde vamos nosotros con nuestras expectativas y por dónde va el gobierno con las suyas, o las políticas del Estado con las suyas. Ahí les dejo ese montón de incertidumbres. Yo no sé responder, yo no soy ninguna técnica en estadística y tampoco lo que tengo son sensaciones angustiosas, la verdad, la mayoría de las veces. Gracias por escuchar mis angustias, pero más nada.